Estava uma tarde sentindo-me assim emocionada, canando de onde para me caia de outra banda, com a guarda trabalho do século XVIII, caminha hopi de nos heróis a cana de caia aqui. Herói na maneira Luis Brión, lutador tremendo para a independência de América, e o de pura cepa, outro bandista. Tras de mim nós mira La Man Caribe, awanang com Luis Brión a navegar e realmente a luta para a independência do país. Então nós está assim agradecida e herbe de Corsau aqui, que assina tanto coisa para o país aqui, mas lamentavelmente nós jovens não conhecemos a história, de quem Luis Brión dá. Nós temos plaza, mais ou menos par meter fora de nós, que não fora de caia de Refoaterstraat, agora que nós estamos caminhando em Consciência State, caminha, nós temos uma estátua de Luis Brión. A estátua é praticamente hopi de jovem como puntra, quem é a pessoa que deve estar, que ela fica para Corsau, nós não sabemos. A minha amada tá para mais iniciativa maneira são aqui por vir adiante, caminha nós por conhecer nos ancestros, não é pessoa não quase hopi para nosso país. Luis Brión fue un hijo guerrero de Curazao que empeñó su fortuna y su vida en pro de la causa por la liberación de América. Desde muy temprano, el joven Luis Brión opta por luchar por sus ideas de forjar una nueva nación en base a la igualdad. Brión fue un hombre orgulloso de combatir por la causa de la independencia americana y por su fidelidad a Simón Bolívar. Pero lo que más distingue a Brión fue el haber sido un hombre de mar, un caribeño de talento sobresaliente cuyo teatro de operaciones militares se extendió desde Cuba hasta la desembocadura del Orinoco, todas las costas de la Gran Colombia y el río Magdalena. Luis Brión es y será por siempre el almirante de la libertad. Luis Brión anansi y alanta de otra banda. Aenan. Esta bata o mucha Judy Corsau a conhecer Willemstad de antes sobre bom. Willemstad centro de navegação. Maneira nós estamos Bahia aqui e dentro centro de navegação aqui, estamos puerto livre. Portanto, hanya toda a ideia de revolução de tempo e tenta encontrar outro. Ideia de revolução francesa, revolução americana, de revolução de Haiti. Ela estudia na Holanda, se reconhece que a ideia era nova, de Hendran, quando a Holanda estava chamando patriota. Da Hendran, que estava da com a ideia, que tudo é igual. Tem príncipe, tem rei, tudo é a mesma coisa. Pero é muito amor que ela acaba de estudar na Holanda, ela vai América. Antes da América, ela vai estudar navegação. Agora ela estuda navegação, depois para aí, ela vem em Corsau. Então, na Corsau aqui, é muito amor que com mais ou menos 20 e pico anos, assim, alguma coisa, mas é importante. Estava em dois países importantes tempo aí, mas que agora aqui, que estava daqui a domínio de Corsau, que estava em inglês e em francês. E francês estava em ideia nova, também estava em colônia, com esclavitud, inglês também. Depois, hora que ela regressar a Corsau, ela topou Corsau, bom de mando ajeno, bom de mando britânico. E não, ela dedicar-se mais no comércio de família, de negócio de família. Depois de algum tempo, Corsau abole bira e Corsau holandês, em qual sua família e outro rango da ronde estava tendo certo influência. É assim mesmo, o bispo maraco não. Naquele momento, ela sente que começa a defender seu país natal. Ela se também. Diferente via, ela escapa a Corsau. Ela escapa a Corsau, ora que o inglês está com bloqueio e foram, tem barco inglês que passa e não tem tropa, barco não vem a dentro comida. Luis Brión se assa e vai buscar comida durante as 100 horas e defender. Luis Brión
Además de ser un buen comerciante y un hábil capitán naval, mostró siempre su gran amor para Curazao. Su papel en la lucha contra el bloqueo de los ingleses a su patria fue decisivo. Sus contactos frecuentes e intercambios de ideas de libertad, tanto en Haití como en Venezuela, fortificaron su convicción ideológica. En principio del siglo XIX, para más exacto 1805, Brion estaba aquí como comandante de Fort Bakenburg. Y como comandante, su gente para defender la parte oeste de Curaçao, camina siempre están contra Curaçao, está navegar também para a parte importante aqui que está Fort Bakenburg. Pero em duas ocasiões, Brion me estará brinca formal para recobrar o forte aqui. Brion, Pedro Brion. Pedro Luis Brion. E me ne statua. No, me lo toccare di chi? Me lo vorrei vedere chi? Me lo toccare. Pedro Luis Brion. Cosa más dice? Começava a dizer, ando visto que te nós tivesse ajuda a liberar Curaçao que se não. È statua di Pedro Luis Brion. E signora sa também quem é Luis Brion? Ela brinca para Curaçao, a para Venezuela, algo por el estilo. Su admiración y una amistad creciente con Simón Bolívar fueron decisivas para el resto de su vida. En 1813, Brion se une a la causa por la independencia. A fines del mes de julio de 1815, Luis Brion burla el bloqueo español y arriba a Cartagena de Indias con un cargamento de alimentos, armas y 3 prensas para imprimir y difundir las proclamas revolucionarias. Esta maniobra militar ilustra con suficiencia el grado de compromiso asumido por el curazaneño. Bueno, yo diría que esperando contra toda esperanza de que les llegara algo de alimentos. Habían pedido alimentos a las islas de las Antillas, pero el bloqueo era muy fuerte. Estaba toda la escuadra, la Armada Española, posicionada frente a Cartagena y Cartagena encerrada en sus murallas. Brion logra entrar y vencer el bloqueo en algún momento en la corbeta Dardo, que era de su propiedad, y traer alimentos a Cartagena. Eso le sirvió a la ciudad por unos días, porque estaban ya muriendo de hambre. El hecho es que ante esa hazaña de haber podido burlar el bloqueo en alguna parte y entrar a traer alimentos a Cartagena, le mereció que la legislatura de Cartagena lo declarara hijo benemérito de Cartagena. A principios de 1816, los líderes independentistas organizaron desde Haití la flota con la cual se realizan las expediciones sobre la costa de Venezuela, contando con el apoyo a la causa independentista del presidente de este país independiente, Alejandro Petión, el cual contribuyó con pertrechos y soldados. Fue en Los Cayos, Haití, donde Luis Brion, con su magistral habilidad política, impuso la unidad que la causa patriota necesitaba y logró que Bolívar fuera designado jefe de la expedición. Bolívar asciende a Brion de capitán de fragata a capitán de navío. De los hombres que participaron en la Guerra de Independencia de Venezuela, Curazao va a aportar 2 nombres que por siempre quedan grabados en la historia. Son ellos Luis Brion y Manuel Piar. Las naves españolas que se habían caracterizado por asediar y bloquear la entrada de mercancías, provisiones al ejército margariteño, van a encontrarse el 2 de mayo de 1816 en el islote de los Frailes. Se va a dar entonces allí lo que va a representar la prueba de fuego para Brion, que es ordenar la batalla contra las naves realistas, en la cual sale herido, pero que sin embargo sus instrucciones son acatadas por Beluche, y Beluche termina
con ponerle fin a esa batalla en la cual el Libertador va a reconocer, o le reconoció, su prodigio, su manera de conducir, y de boca, de hecho, le dice: usted tiene el grado de almirante. Y ahí vamos a destacar entonces la presencia de Brión con un grado militar nunca antes gozado ni previsto para militar alguno en la historia de la independencia de Venezuela. Fue el primer combate con una escuadra totalmente estructurada, organizada, pensada, de logística, de apareamiento militar, de hombres que venían por un ideal, y era la libertad de nuestro suelo patrio. El combate naval de los frailes también nos muestra, y a toda la juventud que debería tomar en cuenta, es que fue un combate cuerpo a cuerpo, porque los combates en esa época, que no se contaba con la tecnología hoy en día, cuando se procedía a llegar las naves casi a ellas a tocarse, no había otra forma del enfrentamiento, no había otra forma de poder lograr un triunfo. Era o la muerte del enemigo o la muerte de nosotros. En la bahía de Juan Griego, Luis Brión tenía una casa donde nacieron 4 hijos. La que observamos al fondo es la bahía de Juan Griego en la isla de Margarita, primera provincia del continente suramericano en obtener la independencia del Imperio Español. Me atrevo a asegurar que muchos desconocen que por sus orillas desembarcó el 3 de mayo de 1816 Simón Bolívar a bordo de la expedición libertadora que parte desde Haití el 31 de marzo de 1816 y llega convencida de iniciar el proceso de independencia, o mejor dicho, reiniciar el proceso de independencia que se encontraba paralizado luego de la pérdida de la Segunda República. Brión, como hombre ya que ha manifestado su identidad con la guerra de independencia venezolana, va a ser un soldado más del ejército de Bolívar y va a recibir unas instrucciones muy precisas en 1819, el almirantazgo, que va a ser esa especie de ministro del mar con el cual va a regularizar la política del corso. Nos encontramos ya en el año 1817. Ya Bolívar se encuentra en lo que es la área de la provincia de Guayana. Brión lo tenemos en el almirantazgo en Margarita, donde había establecido su sede. Y Bolívar le manda una comunicación porque, analizando toda la parte estratégica de lo que debería ser la toma de la provincia de Guayana, se da cuenta que sin una escuadra que lo refuerce desde el río, que era la principal vía para acceder a todas las poblaciones que estaban de este lado de la provincia, necesitaba el respaldo de una escuadra y, por supuesto, de una escuadrilla o fuerzas sutiles, como se le llamaba en alguna oportunidad. Y en mayo, el 16 de mayo, ya el libertador Simón Bolívar anuncia la entrada del almirante Brión a las bocas del Orinoco. El almirante Brión penetra con su escuadrilla republicana en el río Orinoco. En una serie de batallas fluviales entre el 15 de julio y 5 de agosto de 1817, en el sitio conocido como Punta Cabrián, a la altura de los castillos de la Guyana Vieja, enfrenta a los navíos españoles, infringiéndoles una costosísima derrota, con lo cual queda sellada la suerte de Angostura en manos de las fuerzas patriotas. El personaje que está allí es Luis Brión. Él fue uno de las personas que acompañó a Simón Bolívar desde el puerto de Chacmel en la expedición de los Cayos para acá, para Venezuela en 1816. Sinceramente no sabía quién era, ni siquiera sabía que era de Curazao y que no era venezolano. Es curazoleño originalmente. Él libró una de las batallas más importantes de la independencia en el Orinoco, en la zona de Angostura,
no solo porque ayudó a consolidar la plaza de Angostura, sino porque permitió capturar muchos suministros, barcos, correspondencia de las fuerzas realistas. Sin la presencia de la escuadrilla de Brión en el dominio total del río Orinoco, desde su desembocadura hasta San Fernando, no habría sido posible la libertad de la provincia de Guayana, ¿no? Brión permitió cerrar el sitio de Angostura, que era lo último o lo más importante, la capital de la provincia de Guayana, que se requería para emancipar de una vez a la provincia. Y además de eso, de allí en adelante, pues los barcos del almirante Brión sirvieron para transportar armas o comprar armas, transportar alimentos, totalmente surtir de pertrechos al ejército patriota. Mediados de agosto de 1817. Simón Bolívar, a bordo de una de las embarcaciones de la escuadra Brión, hace su entrada por primera vez en Angostura, ciudad que declaró sede del gobierno. Podemos decir que en estos espacios el almirante Luis Brión pudo apoyar la planificación de lo que sería la campaña que remontaría Bolívar desde Angostura hasta el Casanare, subiendo por los grupos de agua, por esos ríos caudalosos, en esas importantes naves que Luis Brión concibió como el transporte fundamental para las ideas y las armas de la revolución. No todos los generales estaban conformes con el liderazgo de Simón Bolívar. Uno de ellos era el general curazoleño Manuel Piar, quien logró la independencia de Guyana con una estrategia de guerrilla. Bolívar acusa a Piar de rebelión y actos criminales y nombra a su paisano, almirante Brión, como presidente de un consejo de guerra en el cual Piar fue lamentablemente sentenciado a la pena capital el 16 de octubre de 1817. El mulato de Curazao sirvió como chivo expiatorio de la envidia de los líderes de la independencia. El almirante Brión fue nombrado como parte del Consejo de Estado, que gobernaría por unos meses mientras Bolívar no estaba, y el Ejecutivo se lo distribuiría, ya que Bolívar tenía en ese entonces poderes plenos, poderes absolutos, pero creó un Consejo de Estado del cual el almirante Brión formaba parte. También estuvo en el orden sucesorial, ya que Bolívar, cuando llegó a esta ciudad, creó un Consejo de Gobierno, que gobernaría en caso de que él desapareciera físicamente, que muera, que no se tenga informaciones sobre su paradero por un tiempo prolongado. Ese Consejo de Gobierno se activaría durante 3 meses, mientras se llamaba un Congreso. Ese Consejo de Gobierno nunca se instaló, pero el que presidía el Consejo, el sucesor en la línea, era el almirante Luis Brión. El almirante Luis Brión es el creador de la Armada de Colombia y de Venezuela y una de las figuras más importantes de la independencia de ambos países. Es fundamental para Riohacha porque es realmente libertador de Barranquilla, Santa Marta y esta ciudad. Aquí logra derrotar a las fuerzas españolas en compañía de Mariano Montilla, causándole más de 200 bajas y derrotando a más de 2.000 hombres. Aquí tiene que disciplinar a la legión irlandesa que se subleva contra las autoridades republicanas e incendian la ciudad, lamentablemente, que él disciplina y embarca hasta Jamaica en castigo por haber desobedecido a las órdenes de su comandante republicano. Brión es una de las grandes figuras olvidadas de nuestra independencia y juega un papel crucial en la libertad de esta parte de América. No me recuerdo quién es Brión. Yo sé que la calle aquí se llama Almirante Brión. Uy, mi llave, ese más sí no lo conozco porque no soy nativo aquí de Cartagena. Ella sí sabe, ella es de aquí de Colombia, yo soy de Venezuela, aunque eso deberíamos saberlo todo el mundo, pero...
Brión es un personaje que nació en Curazao, de origen holandés, pero que vivió como ninguno el Caribe, y queremos hacerle este homenaje y queremos desde hoy reconstruir su historia y hacer que muchos niños y jóvenes del Caribe colombiano sepan quién es. Fue alguien que junto a Bolívar luchó por la independencia y dio su vida, su riqueza, puso todo su empeño por apoyarnos en esa recuperación de la Gran Colombia. Es muy importante que las nuevas generaciones de nuestros países conozcan los aportes libertarios de los héroes que nos dieron la independencia. ¿Será que algún pirata que se cayó en la escollera de pronto? No tenía conocimiento del almirante Brión. Un libertador. Un almirante, eso, el almirante Brión. Fue un pirata, fue un almirante que venía a fundar aquí a la ciudad de Cartagena. Creemos que la juventud hoy, si bien no conoce muchos de nuestros próceres colombianos, infortunadamente hoy la historia está un poco relegada en la educación básica, pues evidentemente no conocen mucho del almirante Brión, y la única manera de poder contarles ese periodo de nuestra historia es a través de este tipo de videos y de la difusión de los documentos, esas fuentes primarias que tenemos en estos archivos. En general nos falta estudiar mucho más, profundizar mucho más y asumir políticamente una responsabilidad histórica con una serie de figuras, de héroes desconocidos, olvidados, subvalorados, como Luis Brión, como José Padilla y como otros tantos que nacionales y extranjeros contribuyeron al logro de la independencia de la Nueva Granada. A Brión le debemos no solo la valoración del mar, sino también la de los ríos de Venezuela y de Colombia. Su campaña militar en el Orinoco, reforzando el papel de Bolívar en lo logístico, como en maniobras militares en el mar, en el abastecimiento de fusiles, de pertrechos, de embarcaciones, adquiridas en muchos casos con recursos del propio Brión, fue fundamental para la independencia de Colombia. Su conocimiento del mar bien pronto le aseguró un lugar importante en las luchas por las independencias en Latinoamérica, sobre todo en nuestros países, en nuestras naciones con vocación caribe. Bolívar le tenía muchísima confianza a Luis Brión, de hecho eso se demuestra en las comunicaciones que ambos tuvieron a lo largo de la lucha. Podríamos diferenciar un poco la participación de Luis Brión en la independencia granadina, la independencia colombiana, en dos momentos importantes. Un primer momento podríamos definirlo entre 1815 y 1816, cuando por fin logra vencer un poco el cerco que tenía Pablo Morillo sobre Cartagena. Desafortunadamente, cuando la embarcación que condujo Luis Brión a Cartagena para socorrer a la ciudad, esta ya había sido tomada, había sido rendida por Pablo Morillo. El otro momento podríamos definirlo hacia 1820, cuando al lado de la Legión Irlandesa, Luis Brión toma a Riohacha. La ciudad de Santa Marta fue liberada en 1820. Es importante resaltar la participación del almirante Luis Brión en la liberación de Santa Marta. Santa Marta fue bloqueada hacia mediados de 1820. Lo que sabemos es que el almirante Brión viene con sus embarcaciones, con sus tropas tanto de Sabanilla como de Riohacha en 1820, y bloquean la ciudad de Santa Marta, bloquean la bahía de Santa Marta, que estaba todavía en poder de las tropas españolas, y se da la gran batalla en noviembre de 1820. Como decía, Brión está bloqueando la bahía de Santa Marta, y por tierra vienen las tropas del coronel Carreño, del coronel Maza, del coronel Córdoba, y también vienen por los caños de la Ciénaga Grande de Santa Marta
el coronel, que va a ser más tarde general o almirante, Padilla. El 25 de mayo de 1820, los patriotas abrieron fuego por el lado occidental, atacando por la retaguardia y logrando sacar al ejército realista del entorno de la Laguna Salada. En plena sabana, los realistas fueron derrotados después de 2 enfrentamientos muy sangrientos, sobre todo para las tropas realistas que al final huyeron. Nos encontramos en la Laguna Salada de Riohacha, que fue el escenario de la batalla de la independencia que rompió la cadena por la libertad del yugo español. En este lugar participaron los próceres de la independencia José Padilla, Luis Brión, Montilla y Urdaneta. Dado de que el lugar era conocido por su nativo prócer y mártir José Padilla, lograron construir una estrategia de lucha para derrotar al español José Vicente Sánchez Limas, que era el que tenía la plaza y dirigía la parte militar española. Quizás en esta ciudad como Riohacha, donde cerca de aquí fue donde nació José Prudencio Padilla, los historiadores se han centrado más en la figura de Padilla y por lo tanto en la educación escolar y universitaria el nombre de Brión no es desconocido. Por eso es muy importante de que se adelanten investigaciones, que se adelanten documentales, que se adelanten ensayos académicos, foros, seminarios, talleres sobre la relación de José Prudencio Padilla y Luis Brión. Cómo fue que sus relaciones militares, sus relaciones de amistad y cómo fue ese aprendizaje de Padilla con Brión. Después de la victoria de Riohacha el 11 de junio de 1820, Brión toma el puerto de Sabanilla, un pueblo muy cerca de Barranquilla. Allí el coronel Montilla estableció su cuartel general. Brión, al frente de la escuadrilla, continuó sus incursiones en el río Magdalena, proclamando el 6 de julio de 1820 el bloqueo total para el litoral desde la provincia de Cartagena hasta Santa Marta. A la hora de definir las autoridades civil, militar, política y de hacienda de Santa Marta y Cartagena, se impuso el criterio político de la designación de Montilla, quien iba en sólido ascenso en la estructura de poder. Su estrella comienza a apagarse. La agudización de su enfermedad, una tuberculosis, le impuso buscar el apoyo de su familia en Curazao, hacia donde zarpó en la goleta Independencia el 20 de agosto de 1821. Llega a Corsaubec, su país camino la nace. Enfermo, malo, pero naturalmente con mucha ganas de viva. De esta manera, toque aquí están buscando su familia, cayente back de su familia. Tiene ganas de hacer ópicos, atender ópicos. Almirante Luis Brión adelanta com o barco para trazer back después de roupa e luta que era assim na Colômbia, Gran Colômbia, Venezuela e Colômbia, para sair para entrar na independência. Me quiero con Luis Brión, el mundo ya vendía para nosotros como gente, vivando con nosotros, gente que muestra que te brinda para libertad, te brinda para igualdad, y al demostrar en práctica el trabajo que la hace, en un momento que nosotros tiene problemas, él actúa y ayuda a nosotros en diferentes ocasiones. Luis Brión, para mí, está un gente que nos tiene que poner alto allá para su principio con la viva, con gente meseta libre y con gente está igual. Bolívar decía que el almirante Brión era alguien a quien América le debía la mitad de su gloria por la ayuda tan vital, tan oportuna que le dio, que le prestó a la gesta libertadora.
Es muy importante que las nuevas generaciones puedan darle la valoración adecuada a estos héroes de la independencia como parte de un proceso de construcción de nuestra identidad caribeña, de nuestra identidad regional. Al día siguiente de su deceso, hubo un entierro excepcional y solemne para llevarle a su último lugar de sosiego en Rosendank. 2 meses después de su muerte, se celebró también una misa fúnebre en Bogotá, en la iglesia de San Agustín, con la presencia de Simón Bolívar. En 1881, el presidente venezolano Guzmán Blanco emite un decreto para trasladar al panteón los restos mortales de Luis Brión. Cien años después de su muerte, en 1921, el gobierno colonial holandés acordó rebautizar la plaza principal de Curazao con el nombre de Plaza Brión, para honrar al héroe hijo del mar Caribe. Un hombre grande de historia de Curazao, de Venezuela y de Colombia, Almirante Luis Brión. Almirante Pedro Luis Brión estaba héroe de Curazao.